Padre Celestial, gracias Señor por este lindo momento que podemos disfrutar juntos, que sabemos que estamos aquí por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque Él nos ha dado vida, porque nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y con tu gracia, Señor, tú nos has transformado y nos estás transformando, Señor, haciéndonos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por esto y por poder compartir juntos. Te pedimos que ahora, Señor, puedas disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra. Como te pedimos siempre, Señor, que puedas aquietar nuestros pensamientos, que podamos estar tranquilos todos, Señor, que podamos despojarnos de toda ansiedad, de toda preocupación, de toda distracción también, Señor, y que podamos estar completamente concentrados en tu palabra, Señor, que podamos escucharla atentos, Padre, sabiendo que eres tú quien nos está hablando, Señor, y que podamos hablar solamente la verdad desde aquí, Señor. Por favor, te pido que, Señor, a pesar de mi pecado y mi imperfección, tú me puedas usar en este momento conforme a tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como ya saben, estamos hablando sobre la carta del Señor Jesús a la iglesia en Pérgamo. Y bueno, ya hablamos de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? La predicó nuestro hermano Pablo. Luego nuestro hermano Esteban predicó de la iglesia de Esmirna. Y ahora quien les habla está predicando de la iglesia de Pérgamo. Entonces, ya habíamos hablado de los primeros versículos, del 12 al 16. La primera predicación se llamó siendo fieles en la ciudad de Satanás, no sé si me acuerdo. Y explicamos ahí que, como dice acá Jesús, estos creyentes estaban viviendo en la ciudad misma donde estaba viviendo también Satanás, y donde Satanás tenía su trono. Y Él los elogió por su perseverancia, ¿cierto? Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban en medio de una tribulación bien grande como iglesia, y estaban siendo humillados, estaban siendo apartados de la sociedad, y tenía mucho conflicto con esta sociedad tan pagana, ¿cierto? Tan romanizada, que adoraba al emperador romano también, aparte de los dioses griegos que tenían. Entonces estos creyentes habían sido fieles al Señor, se habían mantenido firmes en la fe durante todo ese periodo de persecución. Pero la segunda prédica, que se llamó Siendo fieles a la verdad, vimos que ellos habían abandonado su deber de mantenerse firmes en la palabra, ¿cierto? O sea, de identificar a los falsos hermanos, de identificar a los falsos maestros y de apartarse de ellos. En lugar de eso, ellos estaban admitiendo en su comunión a falsos maestros y falsos hermanos, y cosa que Jesús les reprocha y les pide cuenta, ¿cierto? O sea, vimos que Jesús le pedía cuenta a la iglesia de por qué ellos tenían en medio de su comunión a estos falsos hermanos y falsos predicadores. Y entonces vemos que el Señor elogia la perseverancia, ¿cierto? Él estima mucho el sufrimiento de sus santos en medio de la persecución, pero no tolera que se acepte el error en medio de la iglesia. No tolera que se viva el error y que se predique el error. Eso el Señor Jesús no lo acepta en su iglesia, porque Él se entregó por ella para santificarla, ¿cierto? Para purificarla, para hacer una novia, ¿cierto? Pura, sin mancha, dice, sin arrugas delante de Él. Vimos también que había un castigo de la infidelidad. O sea, por esta infidelidad el Señor les decía, si no se arrepentían, Él iba a ir, lo iba a visitar, ¿cierto? Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, vemos que el Señor Jesús iba a pelear contra los que se mantuvieran en este error, contra los que siguieran a estos predicadores y vivieran como ellos, ¿cierto? Veíamos que renunciar a la verdad es ofender directamente al Señor, que la verdad no es un tema transable para el Señor, no es algo que se puede intercambiar o algo que se puede obviar, ¿cierto? Algo que uno puede decir, bueno, no es tan importante, sino que el Señor le da suma importancia, y el no vivir y no predicar la verdad es ofenderlo directamente, porque Él es la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? O sea, Él es la verdad. Si yo soy indiferente a la verdad, o desprecio la verdad, o predico contra la verdad, estoy ofendiéndolo a Él directamente, porque Él es la verdad, ¿cierto? Entonces veíamos que el sentimentalismo que se hace llamar amor
pero que desprecia la verdad. O sea, esa unidad que dice, bueno, estemos todos juntos, no creemos lo mismo, pero lo importante es estar juntos y querernos, ¿cierto? Eso no es amor realmente, sino que es un emocionalismo hipócrita realmente. O sea, porque el amor del Señor va de la mano con la verdad. El amor del Señor no es aparte de la verdad. Si decimos otra cosa, estamos ofendiendo realmente al Señor. Bien, entonces hoy día nos vamos a concentrar en el último versículo, pero les pido que leamos todo para dar un contexto, ¿ya? Entonces, empecemos Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante. Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante. Dice este pasaje: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice él. ¿Y ahí quién es el que dice esto? Jesucristo, ¿cierto? Yo conozco tus obras, le dice, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí nos vamos a concentrar hoy día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, entonces empecemos como comienza el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Le resulta familiar esta frase? ¿Quién la ocupaba? El mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? El que está escribiendo esta carta, él generalmente en sus enseñanzas públicas decía: el que tiene oído para oír, oiga, ¿cierto? Y acá le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase es muy reveladora. Si uno pudiera hacer una paráfrasis, o sea, esta frase dicha de otra manera, uno podría decir: al que le hayan sido dados oídos espirituales para oír y entender este mensaje, que retenga lo que escuchó. ¿Cierto? O sea, el que tiene oídos realmente espirituales para entender esto, retenga lo que se ha enseñado, lo que escuchó. Ahora, ¿quién da los oídos para oír y los ojos para ver? El Señor, ¿cierto? Pero acá no nos referimos solo a los ojos físicos, porque Él también nos creó ¿cierto? Creó nuestros ojos, creó nuestros oídos. Pero no se está hablando en este sentido, ¿cierto? No se está hablando de que escuchemos con nuestros oídos físicos y oigamos con nuestros, veamos con nuestros ojos. Está como para el chavo, veamos con los ojos físicos. Sino que está hablando de otro sentido, ¿cierto? Deuteronomio 29:4, fíjense lo que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Se fijan? Es fuerte lo que dice. Voy a repetir: Deuteronomio, o sea, acá estamos hablando de la ley, o sea, estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí ya dice esto: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, ¿quién es el que da el entendimiento realmente? ¿Quién es el que da los ojos para ver y los oídos para oír? El Señor, ¿cierto? Entonces, en nuestro estado de muerte espiritual, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Eso lo hemos leído. Nuestro sentido, nuestra razón, nuestra mente, nuestro entendimiento está incapacitado para percibir las cosas que son espirituales, ¿cierto? Las cosas que vienen del Señor. Porque, claro, uno puede, como hombre caído, igual uno puede hacer espiritismo, esoterismo, ¿cierto? Hay gente que tiene percepción, dice tener percepción para las cosas espirituales. Pero acá estamos hablando de lo que viene de Dios para salvación, ¿cierto? La voz de Dios, en nuestro estado de muerte espiritual, no la podemos oír realmente. Esa voz que nos habla directamente a nosotros, en nuestro
interior. Entonces, a lo que nos referimos es que no podemos escuchar la voz de Dios para salvación ni ver su reino, a menos que Él nos dé ojos para ver y oídos para oír realmente. Así como hemos leído de Deuteronomio 29. Ahora, recordemos lo que decía el apóstol Pablo. 1 Corintios 2, 14, si alguien lo quiere buscar. Dice, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Claro, el hombre sin el Espíritu Santo, ¿cierto? El hombre normal, digamos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si uno hace un paralelo de este texto de Pablo con el texto de Deuteronomio, resulta muy interesante porque dice Pablo que no percibe, ¿cierto? Percibir nos evoca la idea de los sentidos, ¿cierto? Oídos para oír, ojos para ver. Entonces dice que no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿cierto? Y Deuteronomio dice que no tenían ojos para ver y oídos para oír. Y por otro lado, dice Pablo que no las puede entender, ¿cierto? Eso habla del entendimiento, por supuesto. Y Deuteronomio dice que no tienen corazón para entender. ¿Se fija? Pablo dice no perciben, Deuteronomio dice no tienen ojos para ver, oídos para oír. Y Pablo dice no pueden entender, y Deuteronomio dice no les ha dado corazón para entender. Entonces todo cuadra entre estos dos textos. El profeta Ezequiel dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ahí ya está mezclando los dos sentidos, ¿cierto? Tienen ojos físicos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Por qué? Porque son casa rebelde, dice. Entonces vemos que no es solo nuestro estado de muerte espiritual, pero no es que estemos simplemente pasivos, sino que estamos rebeldes contra Dios. Dice acá, son casa rebelde. O sea, estas personas no estaban simplemente en un estado inactivo, como decíamos, sino que activamente tenían una rebelión y una enemistad contra el Señor. Entonces necesitamos de una obra sobrenatural, como hombres caídos, como hombres en estado de pecado, en estado de muerte. Necesitamos que el Señor nos conceda vida, que nos conceda realmente un sentido espiritual para poder escuchar y para poder ver. Ahora veamos Mateo 13 del 10 al 11 y después del 13 al 16. Jesús acá está en el marco de las parábolas. Fíjense lo que dice. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, dice. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón. ¿Se fijan? Todo va calzando, ocupa la misma terminología. Y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Eso lo dijo Jesús. Entonces, contrariamente a la creencia popular, Jesús no hablaba en parábolas para hacer el mensaje más entendible. Y siempre se dice eso, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Él decía estos ejemplos comunes para que el hombre pudiera entender más fácil. Pero en realidad no era así. Jesús está hablando que él hablaba en misterio, en parábolas, justamente para que se cumpliera esta profecía de Isaías, que viendo no iban a ver, y oyendo no iban a oír, y con su corazón no iban a entender. Y de hecho dice que sin emplear parábolas no les decía nada. ¿Y cómo sabemos que las parábolas no lo hacían más claro? Porque los discípulos, siendo sus discípulos, le preguntaban, ¿qué significa esta parábola? O sea, realmente no entendían bien. Jesús les tenía que dar el entendimiento. Bien, y un ejemplo práctico de todo lo que estamos diciendo lo encontramos en el caso de Lidia de Tiatira. Eso está en Hechos capítulo 16. Fíjense que dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y fíjense, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Eso pasó en Hechos, está en Hechos capítulo 14, 16, 14, perdón. Entonces fue esta obra de Dios en Lidia la que hizo que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía, que ella escuchara realmente con sus oídos espirituales que Dios le daba a Pablo, que se pudiera convertir. Y es bueno tener memorizado ese pasaje, o sea, saber dónde está, ¿cierto? Porque es muy gráfico, o sea, el Señor dice que le abrió. ¿Por qué habría tenido que hacer eso? Si Lidia hubiera podido entender de su propia cuenta, ¿cierto? Él tuvo que abrirlo porque Lidia no podía. El Señor tuvo que abrir su corazón. Entonces no tiene que ver esto con un problema de cociente intelectual, ni con un problema de ceguera física o un problema de sordera física, ¿cierto? Sino que es un problema espiritual. El ateísmo, más que ser un problema intelectual, es un problema espiritual, ¿cierto? Y la persona que no está convertida en el mismo sentido. Ahora, también concentrándonos en estas primeras palabras, es interesante que, si ustedes se fijan, en el versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, ¿quién estaba hablando ahí? Jesucristo. Y sabemos en el capítulo 1 que fue Jesucristo el que le dijo a Juan que escribiera a las iglesias, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 17? ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, acá nos está mostrando que hay una unidad de propósito y de acción en la Trinidad, ¿cierto? Jesucristo escribió la carta, pero el Espíritu escribió la carta también. ¿Se fijan? O sea, el Espíritu, Jesucristo está hablando y el Espíritu está hablando. Entonces hay una unidad de propósito y de acción. Y fijémonos que habla de acá del Espíritu como una persona, no como una fuerza, ¿cierto? Porque sabemos que los testigos de Jehová hablan de que el Espíritu es una fuerza o una energía, ¿cierto? Pero acá es el Espíritu dice, o sea, una persona dice, ¿cierto? No una energía. Pero el Espíritu está hablando a las iglesias. Es el Señor mismo escribiendo personalmente a la iglesia. También fijémonos en otra cosa, perdón. Es una carta dirigida a quién, según el versículo 12. Dice al ángel de la iglesia en Pérgamo. En realidad, ángel significa mensajero, ¿cierto? Y la iglesia la carta iba dirigida a quién, a la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Se tenía que leer a la iglesia de Pérgamo. Pero ¿qué dice el versículo 17? Lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Tenemos ahí otro contraste. Entonces, vemos que las cartas estaban escritas para una iglesia en un tiempo, en un lugar, en un contexto determinado, pero a la vez estaban escritas para todas las iglesias, en todos los tiempos, todos los lugares y todos los contextos. Es una carta particular, pero a la vez universal. Tenía aplicación precisa en la iglesia de Pérgamo, pero a la vez tiene aplicación precisa también para todos nosotros. Entonces vemos que el Señor a través de la iglesia de Pérgamo le habla a todas, y así con la iglesia de Éfeso, de Esmirna y las demás. Otra cosa es que vemos que se dirige a ellos de manera particular, ¿cierto? Pero el llamado que hace es general. El que tenga oídos, oiga. ¿Ese llamado para quiénes? ¿Para los de Pérgamo no? No, es para todos. ¿Se fijan? Entonces, no dijo solamente creyentes de Pérgamo, oigan lo que les estoy diciendo y arrepiéntanse, sino que el que tenga oídos para ver. O sea, todo aquel que oiga esto, ¿cierto? Que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Todo aquel que tiene oído, oiga. Bien, entonces, pasando este primer punto, vamos ahora a Cristo, el maná escondido. Ese es el segundo punto. ¿Cómo sigue el versículo 17? Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, ¿cierto? Y ahí ya vamos a ver esa parte de la piedrecita blanca. Entonces, primero, al que venciere, ¿a qué se refiere a esto del que venciere? La vida cristiana muchas veces vemos que en la Biblia se describe como una carrera, ¿cierto? Se describe al cristiano como un atleta. Pablo hablaba del cristiano como un atleta. Y también se describe como una batalla, ¿cierto? Pablo dice peleado la buena batalla. Y se habla de la armadura de la fe, ¿cierto? Entonces el que venciere está hablando de que aquel que hasta el fin
se mantenga fiel, se mantenga firme en su fe. Aquel que no quiso preservar su vida, sino que la entregó a Cristo. Aquel que tomó su cruz y siguió en pos de Cristo. Entonces aquel que se entregó al Hijo de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y eso hizo eso hasta el fin. O sea, venció finalmente. Como decía Pablo, peleé la buena batalla de la fe. Ahora dice que a ellos les dará el maná escondido. ¿A qué se refiere con el maná escondido? Es un poco misterioso este lenguaje, ¿cierto? Pero vemos que, ¿se acuerdan cuando hablamos en la introducción al libro de Apocalipsis? Que acá se ocupaban muchos símbolos y muchas imágenes. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Este era un libro con muchas imágenes, muchos símbolos, y era parte del estilo literario del Apocalipsis. Entonces, tenemos que realmente desentrañar qué significa esto, qué significa el maná escondido. Entonces, yo creo que todos acá sabemos qué es el maná. El Señor alimentó a su pueblo en el desierto durante 40 años con el maná, que era este alimento sobrenatural que venía del cielo y alimentaba al pueblo, ¿cierto? Entonces, se alimentaron de esto hasta que cruzaron el Jordán y entraron en la tierra de Canaán. Y luego Moisés dio la instrucción de guardarlo. En el arca del pacto dice, Éxodo 16, 32 al 34, dice: esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés: tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Entonces después, cuando ellos entran, Moisés da la instrucción de guardar el maná. El libro de Hebreos dice, en el capítulo 9, versículo 4, dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná. ¿Ya? Entonces estaba dentro del arca. Es decir, el maná estaba oculto o escondido o guardado dentro del arca, que sabemos que simbolizaba, entre otras cosas, la comunión del pueblo con Dios, la expiación de los pecados del pueblo, también la santificación del pueblo, y era el lugar donde Dios revelaba su presencia, ¿cierto? Donde Dios, en el arca del pacto. Entonces, de acuerdo a lo dicho por el comentarista Simón Kistemaker, los judíos esperaban la era mesiánica cuando comerían el maná oculto. O sea, ellos esperaban esa era donde iban a comer el maná oculto. Ahora los cristianos sabían que Jesús era el Mesías y que ya había comenzado entonces esta era mesiánica. Ya había venido el Mesías, ya había inaugurado esta era. Ahora, si vemos en el hermoso capítulo 6 de Juan, el Señor realizó, ¿qué cosa? El magnífico milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000. Ya, entonces no vamos a leer todo eso, todo el capítulo 6, porque sería muy extenso. Pero el Señor dio una potente señal con esto. ¿Cuándo más el pueblo se había alimentado sobrenaturalmente? En el desierto, con el maná, ¿cierto? Pero ahora Jesús hacía de nuevo una obra sobrenatural de alimentación al pueblo, ¿cierto? Pero si vemos, Moisés había rogado esta alimentación y era Dios quien la enviaba. Pero Jesús acá era el que había obrado el milagro mismo, ¿cierto? Dice que Él dio gracia y empezó a partir el pan y a repartir los peces y se multiplicó. Él había hecho el milagro. Entonces ahí estaba mostrando que era por una parte como un paralelo con Moisés, pero a la vez era mayor que Moisés. Él era el que alimentaba. Eso, ¿quién podía alimentar sobrenaturalmente al pueblo? ¿Quién podía hacer eso? Dios, no. Solo Dios, ¿cierto? Entonces acá estaba mostrando que Él era mayor que Moisés. Entonces, solo Dios podía alimentar, como decíamos, con un prodigio tan sobrenatural. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo? Lo que era de esperarse. Dijeron, acá hay comida, harta comida y gratis. Pero vieron que Jesús había ido de esa ribera del lago. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a buscarlo, por supuesto, ¿cierto? O sea, si Él nos va a dar comida, nos va a alimentar así sobrenatural, o sea, vemos milagros, comemos, nos saciamos, qué mejor, ¿cierto? Entonces van a buscarlo, y cuando lo encuentran le dicen, ¿cuándo te fuiste? ¿Cómo llegaste acá? Y Jesús, viendo esto, los reprende. ¿Y qué les dice? También un versículo conocido: trabajen, pero no por la comida que es perecedera,
sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. O sea, ellos ¿qué estaban buscando? Simplemente el pan que se pudre, ¿cierto? O sea, se llena de moho, los peces que también se pudren, ¿cierto? Pero Jesús le está diciendo, búsquenme por la comida verdadera que yo les puedo dar, no por esta que se vence, ¿cierto? Se pudre, se corrompe. Nada sacaban con alimentar sus estómagos mortales si su alma estaba muerta. O sea, ¿qué sacaban con alimentar su cuerpo? En ese momento ese cuerpo también se iba a destruir. Entonces, Jesús, les podía dar otra comida, una que no iba a perecer, una que no tenía fecha de vencimiento, diríamos, ¿cierto? No se podía marchitar ni pudrir. Ahora, ¿qué hicieron las personas del pueblo que lo estaban siguiendo en este momento? Le pidieron una señal. Le dijeron, ya, pero ¿qué señal puedes hacer tú para que te creamos entonces? Y recién le había dado alimento a 5.000. O sea, recién había hecho el milagro delante de ellos. Ellos habían participado de eso, lo fueron a buscar, y ahora le decían, ya, pero a ver, ¿podría darme una señal? O sea, realmente casi increíble la osadía de este pueblo. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Bueno, veamos lo que dice el pueblo primero. Juan 6:30 en adelante dice, ¿qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que en mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Versículo 49. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. O sea, si se fijan, igual el pueblo hizo este juego. Ah, mira, Jesús nos alimentó, el maná. Igual hizo un paralelo, ¿cierto? Pero no lo estaba haciendo bien. Entonces Jesús acá le dice que hay Él es el verdadero maná, se podría decir. Él es el verdadero pan de Dios que baja para dar vida al hombre, para que el mundo viva. Entonces la revelación de Jesucristo fue impactante. A ellos le impactó que dijera que había bajado del cielo. ¿Quién se cree este? Decían, era el carpintero hijo de José. Y dice que bajó del cielo. Si todos lo sabemos de dónde vive, de dónde era, ¿cierto? Pero él estaba diciendo, yo bajé del cielo. Y además soy el pan de vida, o sea, y decía que tenían que comer su carne. Y ellos lo entendieron literalmente, entonces se ofendieron. Y acá fue donde muchos volvieron atrás, ¿cierto? Y Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes también se van a ir. Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, todo cristiano disfruta en alguna manera ya de este maná. O sea, todo cristiano ha comido de alguna manera de este pan, ¿cierto? Que es el cuerpo de Cristo que Él entregó para que tuviéramos vida. Este comer su cuerpo y beber su sangre que tanto impactó a los judíos, porque lo entendieron, como decíamos, de manera literal, implica apropiarse de su sacrificio, apropiarse del sacrificio de Cristo, participar de Él. Comer este pan es empaparse de Cristo, es incorporarlo y recibirlo de una manera tan íntima y profunda que nos transforma completamente desde adentro, todo nuestro ser, hasta que, como dice el apóstol Pablo, llegamos a participar de sus padecimientos, pero también participaremos de su gloria y de su victoria. Entonces, ya disfrutamos de alguna manera de este maná escondido, pero el que venciere, el que triunfe hasta el fin, el que se mantenga fiel hasta el fin, va a disfrutar este maná oculto de una manera que no lo estamos haciendo acá. O sea, de una manera ya consumada, perfecta, ¿cierto? Recordemos que, como se dice, fuimos salvados, somos salvos y seremos salvos. O sea, la salvación se desarrolla en estas tres facetas.
podemos decir, sí, yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvo. Entonces, en el estado de glorificación final, ya podríamos disfrutar de este maná oculto de una manera que nunca antes lo hemos hecho, a pesar de que ya tenemos una anticipación hermosa, ¿cierto?, de esa comunión con el Señor. Entonces, el que haya corrido la carrera y peleado la buena batalla, disfrutará de la presencia de nuestro Señor gloriosa. Estará en la gloria de Cristo y estará ya saciado eternamente con este maná escondido. Fijémonos que este maná está escondido del mundo en este momento, pero nuestra vida está escondida también en Él. Dice Colosenses eso, ¿cierto? Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces este maná está escondido, pero nosotros también, nuestra vida está escondida en Él. Ahora, fijémonos que esto puede haber sido paralelo con qué cosa. Con el alimento corrupto de Balaam. ¿Cierto que ellos comían comida sacrificada a los ídolos? ¿Se acuerdan? Era una comida contaminada, se podría decir. Y estaban comiendo esta comida corrupta, pero Jesús les decía que ellos iban a tener el maná escondido. O sea, esta comida completamente pura, que es la comida para vida, de la que nunca más iban a tener hambre ni sed, ¿cierto? Iban a estar saciados completamente. Ahora, tercer punto, nueva identidad en Cristo. Dice el versículo 17, y le daré una piedra, ¿a quién? Al que venciere. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿a qué se refiere con esta piedrecita blanca? Es algo bien curioso, ¿cierto? Y se han dado diversas explicaciones e interpretaciones, algunas de ellas bastante rebuscadas. O sea, si uno busca, hay interpretaciones para regalar en este caso, incluso algunas medias esotéricas, en fin. Pero las más aceptadas dicen, relacionan esto con el pectoral que usaba el sumo sacerdote, que tenía 12 piedras, y en esas 12 piedras estaba escrito el nombre de cada una de las 12 tribus. Entonces acá estaría diciendo, según esta interpretación, que el Señor tendría delante de él a las piedras con los nombres de todos nosotros, o sea, el nombre de cada creyente que ha sido salvo. Otros dicen que la piedra tiene el nombre de Cristo, ¿cierto? Un nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo va a estar escrito en la frente, y está escrito en la frente de todos los creyentes. Veamos por ejemplo Apocalipsis 14:1, dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre de el Cordero y de su Padre. Apocalipsis 22 dice: el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. O sea, se relaciona, dicen algunos, con esto. Ahora, hay cierto consenso en que esta piedrecita blanca era algo que se le entregaba a los vencedores, ya sea de un juego deportivo o de una batalla, ¿cierto? Entonces esta piedrecita blanca era una especie de boleto de entrada a un banquete triunfal que se hacía por la victoria. O sea, usted tiene derecho a participar en esta piedrecita blanca. Entonces se usaban pequeñas piedras blancas como una especie de, como decíamos, de boleto de entrada, como para una celebración. Ahora, quizás esto está haciendo un paralelo, un contraste con los nicolaitas. ¿Se acuerdan qué significa nicolaita? Que, bueno, Nicolás también significa eso. Se divide en dos partes ese nombre, Nico y Laos. Nike era la diosa de la victoria, ¿cierto? Nike significa victoria, o sea, y Laos significa pueblo. Entonces Nicolás, Nicolaita, significaba un conquistador, o un triunfador, ¿cierto? Se veía como alguien que conquistaba el pueblo. Entonces acá está hablando de, quizás hace un contraste con los nicolaitas, que hacían como una victoria carnal, humana, ¿cierto? O sea, se imponían de esa manera, pero Cristo iba a dar la verdadera victoria al que venciera, ¿cierto? Al que se fuera fiel hasta el fin, iba a participar de la victoria de Cristo, que era la verdadera victoria. ¿Se entiende?
Entonces, tal como se hacía el paralelo entre el maná y la comida corrupta de Balaam, acá había una verdadera victoria, que era de los fieles a Cristo, y la falsa victoria, que era la de los nicolaitas. Recordemos también que en épocas antiguas, cuando un rey nombraba algo, eso significaba que se apropiaba de esa cosa, o sea, demostraba dominio o propiedad sobre eso que nombraba. En esta piedrecita el Señor nos está dando un nuevo nombre, declarando que le pertenecemos, que somos de Él, que somos suyos, que hemos recibido una nueva identidad. Bueno, y el Señor lo hacía, ¿cierto? Por ejemplo, a Pedro, a Simón, le dice Pedro, ¿cierto? Y a veces le decía Simón en ciertas ocasiones y Pedro en otras. Ya Saulo después se llamaba Pablo, ¿cierto? Entonces estos cambios de nombre, esta nueva identidad, significaban mucho. O sea, en eso el Señor estaba diciendo muchas cosas. Entonces tenemos esta nueva identidad en Él que renueva todas las cosas. Como dice 2 Corintios 5:17, también conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? Que ha sido hecho una nueva creación, ¿cierto? Ha sido creado de nuevo. Una nueva creación, una creación renovada, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor da una importancia especial a los nombres y a su significado, ¿cierto? Como decíamos, el caso de Pedro, el caso de Pablo. Y muchas veces el Señor empezó a poner, ordenó, poner nombre a los hijos, cierto nombre a los hijos, como el caso de Isaac, ¿cierto? Se va a llamar así. Y el caso, quizá más ejemplar, Jesús. Pondrá su nombre Jesús. O también les decía Emanuel, se va a llamar Emanuel, ¿cierto? Entonces los nombres tienen mucha importancia. Ahora llevamos el nombre de Cristo. Sabemos por esto, ¿cierto? Llevamos el nombre de Cristo, nuestro Señor, está escrito en nuestra frente. Está sellado para siempre en nuestras vidas. Pero el que persevera hasta el fin, aquel que ya ha llegado a la consumación de su carrera, recibirá este nombre de manera ya consumada, perfecta. Ya inconfundible, o sea, será transformado completamente, glorificado completamente, ¿cierto? Entonces, reflexión final. También, bueno, haciendo eco un poco de las predicaciones pasadas, en un mundo donde hay tantas voces que intentan seducirnos para que vivamos de la manera que ellas nos dicen, ¿cierto? Debemos estar atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se nos dice, ¿cierto? Si tiene oído, oiga. Es algo muy solemne. Es como una frase muy solemne, ¿cierto? De esta carta hemos aprendido que el Señor estima el sufrimiento fiel de sus santos, de aquellos que se mantienen firmes en la verdad y que lo siguen a pesar de la persecución, pero que no va a tolerar el error, ¿cierto? Ni la falsedad en medio de su iglesia. Esto es particularmente importante en un momento donde la verdad es pisoteada. Sabemos hoy día que muchas iglesias están empeñadas en una campaña ecuménica, ¿cierto? Que ya no importa la verdad, la doctrina divide, simplemente amémonos, ¿cierto? Pero acá vemos que para el Señor es de suma importancia la verdad. Por otra parte, debemos asegurarnos de haber comido este pan de vida que desciende del cielo. ¿Estás saciado en él o sigues ansioso, insatisfecho, buscando el alimento chatarra que te ofrece el mundo? ¿Es él tu satisfacción, tu plenitud, o buscas tu comida en el basural de los placeres de este mundo? ¿Has recibido verdaderamente a Cristo en tu vida, ese pan que lo transforma todo desde lo profundo de nuestro ser, desde adentro? Cristo, el pan de Dios, dice que vino al mundo para que pudiéramos tener vida en él. Entonces comamos de este pan, hermanos. Comamos de este pan para que tengamos vida. Y no vamos a tener más hambre ni sed, no vamos a estar buscando otras cosas que nos sacien, porque vamos a estar completamente saciados en él, en su amor, de su gracia que es inagotable. Recibe de él el poder para perseverar hasta el fin y de vencer. Benefíciate de su obra redentora, del precio que él ya pagó por ti, del sacrificio que consumó para que tuviéramos vida. Él dice que él daría su cuerpo para que tengamos vida. Y sabemos que su cuerpo fue molido, ¿cierto? Ahora, referente a lo último, ¿dónde está tu identidad? Tu identidad
ser chileno a lo mejor, ser santiaguino, chilote como diría Pablito. ¿Cierto? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Era un ciudadano promedio que vive igual que los otros, que se identifica con las mismas cosas, que busca las mismas cosas, que tiene los mismos objetivos en la vida, que anhela las mismas cosas, que anhela los bienes, la prosperidad, la tranquilidad simplemente, el sueño americano, ¿cierto? Está en esa misma identidad con ellos, tiene sus mismas aspiraciones, busca prestigio como ellos, fama, reputación, reconocimiento, buscan lo mismo que las personas que están muertas en sus tinieblas. Tu identidad a lo mejor está en un género musical o en una universidad, ¿cierto? Mi alma mater, mi identidad, en un partido político, la sacaste de una película, de no sé, una teleserie, una novela, o has sido renovado en Cristo de tal manera que puede decirse que tu vida ha sido completamente transformada en Él. No que seas perfecto, o sea, en el sentido que ya no peques más, ni que nunca tengas dudas o momentos de temor, pero sí que tú ya puedes decir, he sido renovado en Jesucristo. ¿Está tu identidad en Él de esa manera? Puede decirse que tu vida está escondida con Cristo en Dios, que estás juntamente crucificado con Él, como decía Pablo, que el mundo ya está crucificado para ti y tú para el mundo, o sea que tú ya moriste para el mundo y que el mundo también murió para ti, como también hablaba el apóstol Pablo. ¿Puedes decir eso? Que tienes este nuevo nombre. Recordemos aquí el testimonio que se relata de un joven diácono de Viena en el siglo II, o sea, un poquito después de que se escribió esta carta a Pérgamo, unos añitos después, en tiempos del Imperio Romano. Fíjense lo que se relata de él. Soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase de apenas 2 palabras: soy cristiano. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era impertérrita: soy cristiano. Sin importar qué le preguntaran, siempre dijo la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la Iglesia, Sanctus, que fue el nombre que se le puso a este hermano, se ciñó a sí mismo contra sus acusadores con tal firmeza que ni siquiera habría dicho su nombre, la nación o ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas las preguntas: soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes, a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo eso, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero como narra Eusebio, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio: soy cristiano. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constante durante todo su sufrimiento: soy cristiano. Para Sanctus, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por ello, no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y esa designación definía todo sobre él. ¿Puede decirse eso de ti, hermano? Si no, es el momento de que roguemos al Señor para que así sea, de que podamos decir: soy cristiano, y que el nombre de Cristo realmente tome y transforme toda nuestra vida y que defina todo lo que somos, porque si no, nuestra vida no vale la pena, hermanos. La estamos desperdiciando. Solo vivir para Cristo, solo ser renovado en Cristo, es vivir verdaderamente. Todo lo demás es ruina y es muerte. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre Celestial, Señor, cuánto necesitamos tu gracia en nuestra vida, Señor.
Que podamos decir como este hermano, soy cristiano. Que podamos tener tu nombre, Señor, escrito en nuestra frente, eternamente, Señor, y que nunca más se borre. Que siempre estemos, Señor, sellados con ese nombre maravilloso, que es sobre todo nombre. Que podamos vivir para ti, Señor, y que podamos tener vida de este pan que bajó del cielo, este pan de Dios, este maná oculto, el verdadero pan del cielo, Señor. Que podamos tener vida en ti, Señor, y que nuestra vida no se desperdicie, Señor. Que realmente no muramos en nuestras tinieblas, sino que seamos transformados por ti completamente, Señor. Te pedimos, te rogamos esto como iglesia, Padre, que tengas misericordia y compasión de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.